permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach Benjamin Abraham, vamos a dar inicio a este tema que nos corresponde, que es el pecado. ¿Qué es pecado según la Biblia? ¿Qué es pecado según los diccionarios? ¿Y qué tenemos que tomar como pecado nosotros? Entonces vamos a ver ese temita. Y dice aquí, vamos a ver primero la definición en los diccionarios Oxford y la Real Academia Española, que es lo que nos dicen. Y dice pecado, pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. La noción de pecado aparece en todas las religiones teístas. Entonces vemos que según el diccionario Oxford, tiene que ver con dos cosas. Una es contra la voluntad de Dios y la otra es con preceptos de esa religión. Eso es lo que quiere decir. No solo contra el Eterno, sino contra la religión. Número 2 dice, estado de la persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón, estar en pecado. Eso es básicamente lo que se conoce en este diccionario. Ahora vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Dice que pecado viene de pecatum, que dice que es transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Entonces vemos que el de la Real Academia Española todavía quiere decir más específicamente que es algo religioso, depende de la religión, así se toma como pecado. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Porque hay cosas que actualmente se toman como pecado y en la Biblia no aparece que sea pecado, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Vemos eh, qué es lo que dice la Biblia acerca de pecado y lo vamos a ver. Dice, estos conceptos son los que los diccionarios en español más conocidos y fiables, son los más utilizados. Vemos que los dos hacen referencia a las creencias religiosas de lo que es malo. Entonces vemos que hay que tener cuidado cuando se nos habla de pecado, porque se nos ha enseñado que pecado va y atenta contra algo religioso, más que lo que dice la Biblia, sino con algo religioso. Dice, sin embargo, muchos no saben qué sería pecado en la Biblia, ya que habla de religión. Entonces tenemos que tener presente que creían que era pecado para los escritores de la Biblia, que lógicamente tenían una religión, judaísmo en diferentes ramas, como vimos Pablo era fariseo. Entonces tampoco podemos apartarnos ahí que estos escritores bíblicos no eran religiosos, pues sí tenían una religión, como dice ahí, Pablo era fariseo. Eh, Vemos que cada uno de ellos, ¿verdad? Tenía eh, una religión que tenía que ver con la escritura, más que en este tiempo, que se ha apartado un poco de la escritura. Sin embargo, para muchos de ellos, aunque tenían su religión, habían cosas que no eran pecado y las tomaban como pecado. ¿Qué tomaban como pecado? Por ejemplo, el lavado de manos. Recordemos que Yeshua en una ocasión vienen los apóstoles, los Shalías, y vienen de las plazas. Cuando habla de las plazas, recordemos que no estábamos hablando de plazas de fútbol, sino el patio podríamos decir, del templo o de las sinagogas. A eso se refiere el patio, sí, las partes exteriores. Y venían y no se lavaban las manos para comer pan. Y decían que eso era pecado. Bueno, en la Biblia no dice que eso sea pecado, ¿verdad? Que quebrantan el mandamiento. Esos eran mandamientos que habían puesto eh, un grupo religioso, específicamente Shammai, que era uno de los jueces de aquella época, y había puesto una serie de reglas que nada tenían que ver con la Biblia, sino eran más tradición. Entonces vemos que ya en aquel tiempo se daba y en este tiempo también se da. Por ejemplo,
sabemos que nosotros como cultura es un poco difícil porque el costarricense, tomar vino, ¿verdad? No lo saben hacer generalmente. Hablo como costarricenses, no estoy hablando de ninguno de ustedes, hablo como costarricenses. No saben tomar vino, ¿verdad? Lo que hacen es tomar un vino y tomar hasta que se acabe el vino o hasta que caigan. Igual con cualquier otro tipo de licor, ¿verdad? Entonces, eso se ve inclusive en las religiones, muchas de las religiones, tomar un poco de vino se ve como pecado, se ve como pecado. Y la Biblia no señala eso que sea pecado. Recordemos que Yeshua, después de que el primer milagro que se narra, si mal no me equivoco, fue el de las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Si tomar vino fuera pecado, no lo hubiera hecho nunca. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo. ¿Qué es pecado y qué no? Entonces dice Génesis 4:7, dice, si bien haces, no serás enaltecido. Y si no haces, hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos que es la primera vez donde aparece la palabra pecado en Génesis 4. Bueno, hablando de Caín, ¿verdad? Sabemos que ya el hombre había pecado, pero donde hace referencia, ¿verdad? Al pecado en general. Dice que el pecado está ahí a la puerta. O sea, siempre el pecado va a estar delante de nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Siempre de una u otra manera nos va a tentar. Siempre de una u otra manera nos va a querer seducir. Entonces por eso tenemos que saber qué es pecado para no caer en esa seducción. Porque si no sabemos qué es pecado, más fácil vamos a pecar. Entonces, pecado. Dice que pecado corresponde al hebreo. Recordemos que esa H y ese número quiere decir de dónde lo tradujeron, ¿verdad? De dónde lo tradujeron. Y cuando aparece una G es griego y cuando aparece una H es hebreo. Entonces, el hebreo 2403 dice que pecado quiere decir como jata'a, jata'a, ¿verdad? Jata'a, que viene del, ah, que viene del hebreo 2398, que quiere decir que es una ofensa, que es una ofensa, que es una ofensa. A veces pecaminosa, pecaminosidad habitual y su pena, ocasión, sacrificio o expiación, también concretamente ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecar, pecar y pena. Entonces vemos que no quiere decir solo pecado, tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Y vemos que curiosamente está relacionado también con un sacrificio. Está relacionado con expiación. O sea, pecado va relacionado también con sacrificio y expiación. O sea, siempre que alguien peca, lo que se espera, podríamos decir, es que alguien haga una expiación. Alguien haga una expiación. Y vemos que es una ofensa. Y aquí no dice nada de religioso. Aquí no habla de religión, sino una ofensa. Y dice que a su vez viene de este otro hebreo, el 2398. Porque recordemos que tenemos que saber la raíz de esa palabra para no caer en el error de las traducciones malas que nos han hecho, como vimos en la primera lección, en el primer tema. Y dice que este hebreo quiere decir jatá, que dice raíz primaria propiamente errar. De aquí figurativamente o generalmente pecar. Por inferencia, pérdida, falta, expiar, arrepentirse. También viene de un causativo que es hacer descarriar, condenar, cometer, culpable, daño, defraudar, delinquir, errar, espiar, limpiar, ofrecer por el pecado, pecar, pervertir, prevaricar, purificación y reconciliar. Pero vemos que aquí quiere decir errar. O sea, el pecado viene de errar. ¿Recuerdan qué quería decir Torah? Vamos a ver quién recuerda qué quería decir Torah.
¿No recuerdan? Instrucción y enseñanza. Ajá. Pero una de eh, de las definiciones era no dar en el blanco. ¿Recuerdan? No dar en el blanco. Correcto, More. Ajá. O sea, dar en el blanco era. Dar en el blanco. Era parte de Torah, es dar en el blanco. Entonces, si no se da en el blanco, viene con la otra parte, errar. O sea, Torah es dar en el blanco y pecar es no dar en el blanco, por decirlo así. Entonces, vamos a ver, porque es importante ver qué es pecado. Dice, vemos que pecado tiene que ver con una ofensa, con errar, pero también con un sacrificio que se hace para rectificar. No solo es pedir perdón en este caso, sino que hay que hacer algo más. Entonces, cuando vemos que alguien peca, que tiene relación y con buscar rectificar, ¿verdad? Con buscar hacer algo para obtener ese perdón, no solo es pedir perdón, tiene que ver con algo más y es a, a a reparar el daño, reparar el daño. Tiene que ver con reparación, no solo con pedir perdón. Hay gente que dice, ya yo le pedí perdón, pero no rectificó, no hizo una rectificación, ¿verdad? Entonces eso es importante. Vemos gente que le ha hecho daño a alguien, ¿verdad? Y viene y se encuentran en los caminos del Eterno y dice, ya le pedí perdón. O resulta que le debía dinero y no se lo pagó, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ver qué es rectificar realmente. Y aquí, según Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pecar por inferencia perdida. Ok, entonces, aquí no está hablando del pueblo de Israel, hermanos. Aquí de qué está hablando. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Recordamos cuando hablamos de la salvación, ¿para qué somos salvos? ¿Cuál es la evidencia de nuestra salvación? Recuerdan que vimos que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la gente que no conoce al Eterno, las que no reciben a Yeshua es porque las obras son malas, no van de acuerdo a la Torah, no van de acuerdo a la Torah. Sigue diciendo Yohanan ahí 15:22. Recuerden que pueden hacer la interrupción cuando ustedes lo deseen, dice. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aquí Yeshua sí está hablando al pueblo judío específicamente. Y les está hablando del pecado. Recordemos que Yeshua se encuentra con una situación donde los sacerdotes le decían o habían enseñado los que tenían el mando, ¿verdad? Que no debían de honrar al papá y a la mamá y que podían decir que todo era para el Eterno y ya con eso se libraban de ayudar a papá y a mamá. Ok, recordando también, no podemos confundir los contextos del tiempo. Recordemos que antes la tierra era lo más, bueno, sigue siendo, pero en aquel tiempo era lo más valioso. La gente cultivaba y todo lo que tenían era por la tierra. Entonces los papás, recordemos que le heredaban a los hijos y los hijos tenían que hacerse responsables de que esa tierra produjera y pasarle una manutención a los padres. ¿Por qué? Porque la tierra en realidad era de los padres. Ellos pasaron como a arrendarla, como a administrarla simplemente.
pero seguía siendo el papá hasta que el papá no estuviera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No era como ahora. Por ejemplo, ahora la gran mayoría, no todos, ¿verdad? Cuando ya son adultos mayores tienen su pensión, ¿verdad? Y algunos tienen muy buenas pensiones, otros no, pero es un poco diferente. En aquel tiempo no existía nada de eso. Entonces, cuando un hijo decía, es que todo lo que tengo es para el eterno y no honraba al papá y a la mamá, lo estaba dejando prácticamente desamparado, ¿verdad? Desamparado. No estaba cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Eso es uno de los pecados que Yeshua señala aquí. Otra era la sedacá, al pobre, al huérfano, a la viuda, que son mandamientos que están muy claros en la Torah. Son mandamientos que están muy claros en la Torah. Entonces dice aquí, según Juan 15:25, pecado tiene que ver con algo de la ley. Escudriñemos un poco más. ¿Por qué? Porque vean que dice, por es, pero esto es para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley. Entonces aquí está diciendo, está hablando de pecado y aquí dice que está escrito en su ley. Vamos a ver qué dice Corintios. Vamos a ver qué dice Corintios. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces vemos que aquí podríamos decir que la ley es mala, ¿verdad? Ya vimos que no. Podríamos decir que la ley es mala, ¿por qué? Porque el poder del pecado está en la ley. Está en la ley. Eh, Lógicamente esto es una interpretación que se ha hecho totalmente errada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando el Eterno le dice a Adán que si el día que comieres, ese día morirás, eso fue pecado, el hombre muere. Por eso dice aquí, el poder del pecado es la ley. O sea, ¿cuál era la ley que le había dado el Eterno a Adán? No comer. Adán quebranta la ley, entonces el pecado tomó fuerza. No que la ley sea la mala, sino que la ley es la que dice que es pecado y que no es pecado. Por eso el poder del pecado está en la ley. No es que la ley fortalezca el pecado o algo así, no, sino que la ley dice que es pecado, ¿verdad? Como el caso de Adán. Dice, vemos que la muerte tiene el poder en el pecado y el pecado el poder lo tiene en la ley. ¿Qué quiere decir esto? El pecado está a la puerta y siempre va a provocarnos. Eso es lo que quiere, parte de lo que quiere decir. Siempre está ahí. Siempre, siempre va a estar ahí. Siempre de una u otra manera, en alguna área de nuestra vida, siempre, siempre va a haber o va a atender a alguna debilidad. Por eso esas debilidades tenemos que cubrirlas estudiando. Estudiando estudiando al enemigo, podríamos decir, ¿verdad? Estudiando al enemigo. Tenemos que estudiarnos nosotros mismos. Dice, la ley le da el poder no porque sea mala, sino todo lo contrario. Es el medio por el cual somos juzgados. Por ejemplo, si alguien en carro se pasa el semáforo en rojo, comete una infracción a la ley de tránsito. Es decir, la ley de tránsito da el poder para ser sancionado. Y no es que la ley de tránsito sea mala. Lo malo lo hizo el que la infringió. Entonces, eso es la ley. Ya lo habíamos visto un poquito, pero la ley en realidad no es la mala. Es la que dice qué se debe hacer y qué no debemos de hacer. Por ejemplo, estoy seguro que todos ustedes tienen leyes en su casa, ¿verdad? Me supongo que todos tenemos leyes en la casa. Tal vez no están escritas, pero son orales, ¿verdad? Tenemos leyes en nuestras casas. Y los que tenemos hijos le decimos, bueno, a tal hora tiene que estar aquí, o usted no va a salir ahí porque ahí solo malas influencias hay. O sea, son leyes que tenemos. ¿Y para qué ponemos esas leyes nosotros? Vamos a ver, ¿para qué ponemos leyes? Los que tenemos hijos jóvenes o pequeños o cualquier cosa, ¿verdad? Que pongamos en la casa como ley. ¿Para qué ponemos esas leyes? Que haya un orden, More. Que haya un orden. Exactamente, para eso es la ley, para que haya un orden. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden.
Dice, debido a una mala interpretación han dicho que la ley es mala. Sin embargo, la ley es una regulación para hacer lo bueno, pero si la transgredo haría lo malo. Génesis 29, Génesis 29, vemos que ya lo que era, ya existía la ley antes de Moisés, ya existía, vemos que ya a Caín se le habla de la ley, que estaba quebrantando la ley, ¿verdad? Y por eso tenía pecado. Y vemos aquí también en Génesis 29, después del diluvio, el caso de Abimelech y Abraham. Dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Oiga lo que dice Abimelech. ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué quiere decir? Que Abimelech sabía que era pecado. Abimelech sabía que era y que no era pecado. Dice, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Y no solo pecado, aquí él lo cataloga como tan grande pecado, o sea, un pecado grande. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces, Abimelech le está reclamando a Abraham eh, el pecado, ¿verdad? Que casi comete él. Que casi comete él. Que recuerden que Abimelech toma a Sara, ¿verdad? Se la quiere llevar como si fuera esposa y todo eso, ¿verdad? El Eterno no permite que pase nada, le vienen ciertas cosas a Abimelech y a todo el pueblo de Abimelech, y por eso le dice, ¿en qué pequé contra ti? Dice, pecado aquí es tomar la mujer de otro, que está escrito en la ley de Moisés. Recordemos que aunque está escrito en la ley de Moisés, no fue que se la dieron a Moisés, esa ley ya existía. Y estamos hablando aquí de adulterio. Adulterio. Y por eso Abimelech lo señala como grande pecado. Como grande pecado. Tomar a la mujer al revés, a tomar el hombre, ¿verdad? De alguien casado, aquí se toma como grande pecado. Así lo dice Abimelech. O sea, ya se sabía que era. Lo que pasa es que no estaba escrito. Recordando que cuando Adán peca se le dan instrucciones a él de que era pecado. Por eso sabemos que Caín sabía que era pecado. Todos ellos sabían que era pecado. Después de que pasa el diluvio, a Noé se le dice que es pecado, se le enseña todo lo que es oral, la ley oral, que era pecado, no estaba escrita, era oral, pero tenían una memoria extraordinaria estos hombres, ¿verdad? Y la gente de antes tenía una memoria extraordinaria, recordaban y recordaban y recordaban. Entonces aquí se llama que el pecado es adulterio. También lo vemos en Génesis 18:20. Génesis 18:20. Entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, la gente dice, pero no, es que una cosa es la ley de Moisés, la ley de los judíos. Vemos que aquí el mundo entero es juzgado por cometer pecado. En Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lo vimos en el diluvio y aquí vemos en Sodoma y Gomorra que son castigados, desaparecidos por pecado. Por pecado, o sea, ya ellos sabían que era pecado. Ok, según la tradición hebrea, eran ladrones, violadores, entre otras cosas. O sea, no solo es que eran violadores como vemos cuando llegaron los ángeles, ¿verdad? Que querían tomar a los hombres. No, es que tenían una serie de reglas, de leyes humanas, que iban en contra de las leyes del Eterno. Y por eso el pecado de ellos se agravó en extremo. Y por eso fueron eliminados. Entonces vemos que está hablando de pecado, igual, pecado. Cosas que van contra la ley de Moisés. Contra la ley de Moisés, como la gente lo conoce. En realidad no es la ley de Moisés, es la ley del Eterno que ya estaba oralmente desde antes de Moisés. Desde antes de Moisés ya estaba, porque aquí vemos que Sodoma y Gomorra fue en el tiempo de Abraham. Fue en el tiempo de Abraham y a Moisés se le da la ley aproximadamente como 300 años después. 300 años después se le da la ley a Moisés, escrita. Y se le da escrita. Una cosa es escrita y otra cosa era lo oral. ¿Verdad? Que al final es parte de lo que ya se daba.
Nada más que aquí se escribe con Moisés. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ok, entonces vemos aquí que también habla de pecado. Aquí están hablando los hermanos de José cuando lo venden, ¿verdad? Venden a José y están hablando que pecaron contra el hermano, o sea, contra José. ¿Y qué quiere decir aquí pecado? Trata de personas. Pecado aquí quiere decir trata de personas. Y eso está en la Torah también, en la ley de Moisés está. Pero ya anteriormente se sabía que la trata de personas era pecado, estaba prohibido. Aunque no estaba escrito, era oral. Recordemos que ellos vendieron a José a, a los madianitas, y después pasaron los amalecitas, no, los amalecitas no, ah, fueron dos caravanas diferentes que pasaron, ¿verdad? Y compraron a José, pero al final lo vendieron como esclavo, trata de personas. Entonces todo lo que es trata de personas se consideraba pecado también. Y está escrito en la ley de Moisés posteriormente. Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Dios es justo y yo y mi pueblo impíos. Ok, ¿qué pecado estaba cometiendo a Faraón en ese momento? ¿Qué pecado estaba cometiendo? Recordemos la petición de Moisés. La petición de Moisés dice el Eterno, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto por 3 días. Entonces, aquí vean qué tremendo, hermano, lo que era pecado. Y lo que era no, lo que es pecado. Aquí pecado es trata de personas, ¿verdad? Pero más específicamente, impedir celebrar una fiesta del Eterno. ¿Cuántos saben eso? Que impedir celebrar una fiesta del Eterno es pecado. Yo no lo sabía. O sea, no, y sin pedirla, o sea, si un impío impide que se celebre una fiesta, digámoslo así, estamos trabajando y le pedimos a alguien permiso, ¿verdad? Estamos trabajando en lo secular, le pedimos permiso para ir a celebrar las fiestas del Eterno y la gente dice, no, no, yo no le doy permiso y no vamos a celebrar la fiesta, bueno, no Aleno, no nosotros, y no celebramos la fiesta porque no nos dieron el permiso, es pecado para esa persona. Vean, por eso le digo, vean cómo vamos viendo las cosas que son pecados. Para esa persona que no dio el permiso, es pecado. Porque el contexto, sí, ellos eran esclavos, pero Moisés no era esclavo. Aarón no era esclavo. ¿Vean que Aarón no era esclavo? No sé si sabían eso, que Aarón no era No, esclavo. no lo sabía. Yo no sabía, more. Los levitas, ningún levita era esclavo. ¿Verdad? Ningún levita era esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué, More? ¿Por qué? Explícanos un poco. ¿Por qué no eran esclavos? Ok, no eran esclavos porque vamos a ver, por lo menos hay un poquitito. Cuando el Eterno le habla a Moisés que vuelva, ¿quién va a toparlo? Aarón, me parece. Aarón. Y si era esclavo, ¿cómo fue a toparlo? Y después regresa como si nada pasara. Sí, entonces sí era libre. Ahí está, Eh, esa es la muestra. ahí está la muestra de que Aarón era libre, no era esclavo, ¿verdad? Recordemos que cuando José eh, pasan los años de hambre, ¿verdad? Para reforzar un poquito eso, para no dejarlos tan en el aire. Cuando José compra a los animales para Faraón, después compra a la gente, no, compra los animales, después compra la tierra y después compra a la gente. No sé si recuerdan esa historia, ¿verdad? Que en el transcurso de esos años de hambruna, José compra hasta la gente y al final todo le pertenecen a Faraón. La gente, los animales y todo es de Faraón. Por eso cuando el pueblo de Israel llega,
Faraón le dice a José, póngalos en la tierra que más quieras, en la mejor tierra. O sea, esa tierra era de Faraón, porque Faraón había comprado todo, o sea, José había comprado todo para Faraón. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega, ningún egipcio es dueño de Egipto. El único dueño era Faraón, de todo Egipto. A nadie más era dueño. Por eso es que vemos que ellos llegan y van y los asientan en Goshen, toda una provincia, y nadie dice nada porque no eran dueños, ¿verdad? Según la Biblia eso es lo que dice, y según la tradición amplía un poquito más y dice que fue que José, sabiendo lo que iba a pasar, entonces agarró, vamos a ubicarnos en Costa Rica, agarró los que vivían en Limón y los pasó para Heredia, los de Heredia los pasó para Guanacaste, los Guanacaste para Limón. Entonces cuando llega el pueblo, no hay problema, cuando llega los hermanos, la familia de él, no había problema de lo que los ubicara porque no era de ellos, ¿verdad? Y eso sí está escrito en la Biblia, pero solo hubo alguien que no pudo comprar, José. ¿Las tierras de quién no pudo comprar? Las tierras de los sacerdotes egipcios no pudo comprar. No pudo comprar ni el ganado ni nada, y más bien tenía que pasarle una ración a los sacerdotes de parte de Faraón, ¿verdad? Entonces, en el antiguo Egipto, los sacerdotes, la gente que se dedicaba a servirle a los dioses, fuera de cualquier dios, ¿verdad? De cualquier dios, no los podían hacer esclavos, no los hacían esclavos. Entonces los levitas no eran esclavos. De hecho, cuando ustedes vean los censos, ¿verdad? Tal vez ahora al final lo busco. Dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Eso sí lo recordamos, ¿verdad? Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Lo recuerdan eso? Sí. Eso sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si me aparece aquí. Ok, vamos a ver si me sale por aquí. Vamos a ver si me sale en una tabla o algo así. Ok, yo creo que por aquí está. Vamos a ver si esta es. Vamos a ver un momentito, a ver si me sale. No sé dónde estoy buscando, ¿verdad? Nada más vi una imagen ahí. Ajá. Ok, vemos el censo aquí. Si es el de números. Ok. Bueno, no me sale el de Leví. Pero por aquí, vamos a ver si me sale otra tabla abajo. Los levitas. Cuando nosotros vemos los levitas, aquí está. Vean, los levitas son 22,000. No sé si lo pueden ver aquí. El número de levitas, 22,000. ¿Lo logran ver? Yo sí, Ajá, sí lo veo. ajá. El de los levitas es 22,000. Y vean los otros cuántos son. 46,000, 59,000. O sea que los levitas algunos los triplicaban. Por ejemplo, la de Judá los triplicaba, la de Dan los triplicaba. La más pequeñita los duplicaba, ¿verdad? Los duplicaba. Por ejemplo, aquí tenemos a Manasés y Efraín, ¿verdad? A Benjamín, 62,000 Dan. Entonces, si nosotros vemos aquí la tribu de Judá, era muy, muy pequeña. Aquí están todos los levitas, pero por ahí hay otro censo donde dice que eran hasta los contados, eran como 8,000. Eran como 8,000. O sea, todavía era mucho más pequeña cuando salieron. Entonces, ¿por qué es importante y por qué vemos que ellos eran poquitos? ¿Por qué eran poquitos? Porque no los habían oprimido.
Vea, dice, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces los levitas, como no los oprimían, tampoco se multiplicaban. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Aarón, los levitas tenían esa libertad, ¿verdad? Pero vemos que aquí parte del pecado es no celebrar la fiesta, ¿verdad? No dejar ir al pueblo a celebrar la fiesta. Aunque también tenemos que era la trata de personas, pero la otra parte era ir a celebrar la fiesta, que fue la primera petición de Moisés. Recordemos que la primera petición de Moisés no fue déjanos ir a ser, no, déjanos ser libres. Esa no fue la petición de Moisés. A la petición de Moisés no fue esa. Déjanos ser libres, déjanos ir a la tierra prometida. Esa no fue la petición de Moisés. La petición de Moisés es déjanos ir a celebrar fiesta al Eterno. Esa fue la petición original. O sea, la primera. Entonces vemos aquí qué importantes son las fiestas. Y vemos que todavía no estaba la ley. Todavía no estaba la ley escrita. Sí estaba la ley, hermanos. Cuando digo que no estaba la ley, me refiero a lo que la gente conoce como ley de Moisés. Pero sí existía ya muchos mandamientos de la famosa ley de Moisés. Ya todo el mundo las conocía en aquel tiempo. Ya las conocían oralmente. Oralmente. Entonces vemos que aquí también pecado tiene que ver con no celebrar fiestas y también con trata de personas. Éxodo 29:14. No sé si les quedó claro lo de Aarón y de los levitas, que no eran esclavos. Sí, more, gracias. Con gusto. Éxodo 29:14 dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás al fuego del campamento. Es ofrenda por pecado. Entonces vemos aquí que recordemos que pecado tenía que ver con sacrificio. ¿Recuerdan al principio el concepto bíblico? Entonces aquí vemos que hay varias ofrendas que se ofrecían por diversos pecados, que la lista sería muy grande. O sea, no quise sacar todos los versículos que hablan que por este pecado había que presentar esto, que por este pecado había que ofrecer otro, que por este pecado había que ofrecer lo otro. No lo quise sacar porque el tema no es ese. El tema es conocer qué es pecado y qué debe ser pecado para nosotros. Éxodo 30:10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo al Eterno. Aquí es por el pecado del pueblo, que presentaba una ofrenda una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, por los pecados desconocidos, es decir, que no se supo que se pecó, podían ser de muchas clases, pero todos en sí eran que se quebrantó la ley. Entonces aquí tenemos que una vez al año se presentaban una ofrenda por esos pecados que no sabemos, por esos pecados que no sabemos. ¿Y por qué por esos pecados que no sabemos? Muchos pueden decir, es que yo no pequé, pero resulta que le decimos algo a alguien y se lo dijimos de mala manera o la persona estaba y la ofendimos y la herimos y hicimos que tuviera una raíz de amargura contra nosotros, ahí estamos pecando según la escritura. Según la escritura, entonces por eso es que se pide perdón en Yom Kippur por todos esos pecados desconocidos y los conocidos que pueden variar, pero se requería de una ofrenda, ¿verdad? Por el pecado, una ofrenda por el pecado. Éxodo 32:30 dice, y aconteció que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplaque acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego pues pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Aquí el pecado es idolatría. El pecado es idolatría y es el pecado del becerro de oro. Es idolatría. Entonces vemos que aquí todavía no estaba la ley, ¿verdad? Apenas, o sea, el pueblo no conocía la ley escrita. Recordemos que para este momento Moisés había subido, había descendido con las tablas, pero se encuentra la escena del pecado del becerro de oro
¿Y qué hizo Moisés con la ley? Con las tablas, las quebró. O sea, todavía aquí el pueblo no tenía una ley escrita, pero sí tenía una ley oral, ¿verdad? Y apenas Moisés venía descendiendo con las primeras tablas cuando se encuentra con esta escena. Después él sube nuevamente, pero vemos que aquí ya se sabía que idolatría también era pecado, ¿verdad? Se sabía que idolatría también era pecado. Ok, tenemos 1 Juan 3. ¿Cuándo se escribe 1 Juan? ¿Recuerdan? ¿En qué año? ¿En qué año de nuestro? No, yo no recuerdo. Recuerden que se escribe entre el 95, más o menos, en el año 95, aproximadamente. Es decir, 65 años después de la muerte de Yeshua se escribe las cartas de Juan. O sea, 65 años después de la muerte de Yeshua se escriben las cartas de Juan y fue lo último que se escribió. Están de último, pero sí se escribieron mucho después de las otras. O sea, recordemos que Pablo muere en el año 68, aproximadamente. En el año 68, en el año 70 se destruye el templo y 25 años después de la destrucción del templo, Juan está escribiendo esta carta. 25 años después de la destrucción del templo. 27 años después de la muerte de Pablo, de Rabino Shaul. 27 años después de la muerte de Rabino Shaul, Yohanan está escribiendo esta carta. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos lo que dijo el mismo Pedro, que las cartas de Juan eran difíciles y ya las estaban torciendo. Ya estaban diciendo cosas que Pablo no decía. Entonces Juan, siendo el último escritor, escribiendo universalmente, no le está escribiendo a nadie en específico, sino son cartas universales para todo el mundo, sabiendo que ya el asunto se estaba desviando del mensaje original, entonces trata de poner en orden y decir que es pecado, porque ya la gente no sabía que era pecado. Entonces vemos lo que dice Juan, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Cómo yo sé cómo me purifico? ¿Cómo yo sé que soy puro? ¿Cómo nos damos cuenta que somos puros? ¿O que me he purificado? No sé si cuando hacemos lo de las fiestas, Sí, cuando hacemos lo de la fiesta hacemos sí, un ritual de purificación, pero recordemos que la única forma de yo saber que no estoy puro es con la ley de Moisés. O sea, si yo voy a un cementerio, ya dice la escritura que estoy impuro, ¿verdad? Si yo toco un animal muerto, estoy impuro. Si yo comí un alimento que no está permitido en la ley, estoy impuro. Por eso Juan aclara y trata de poner en orden ya el asunto porque se estaba desviando. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. O sea, no tienen que andarle diciendo, así como él es puro. Está hablando de Yeshua. O sea, si Yeshua fue puro porque no quebrantó la ley de Moisés, dice que el que lo conoce y el que tiene esperanza en él sigue sus pisadas y se purifica a sí mismo. Y Juan, para no dejar margen de error, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado entonces en la Biblia? Cuando la Biblia habla de pecado y que no debemos de pecar, ¿de qué está hablando? ¿Qué es pecado en la Biblia? Sí, según el versículo infringe la ley, ¿verdad? Claramente. Claramente, o sea, recordemos que Juan es el último escritor y ya Juan sabía cómo estaba el asunto y cómo se estaba torciendo. Juan trata de dejar claro que es pecado, ¿verdad? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿quieren saber qué es pecado? Vayan a la ley de Moisés. El que infringe la ley de Moisés está en pecado. Dice, y sabéis, y aquí Juan trata de aclarar todo lo que en esta carta universal Juan está aclarando, todo lo que está pasando. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados.
O sea, está diciendo que Yeshua, eso fue lo que vino, a quitar nuestros pecados, no la ley. Dice, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, todo aquel que sabe que Yeshua es el Mesías y que permanece en sus enseñanzas, dice que no peca. En otras palabras, no quebranta la ley. Dice, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué palabras más duras deja Juan aclarando, verdad? Aclarando que es pecado y dice que no le ha visto ni le ha conocido el que peca. Ok, ya vamos a aclarar un poquito también, porque ahí dice también Juan que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Dice, hijitos, nadie os engañe. Vaya que Juan los trata con cariño, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, no dejen que le vengan con un cuento de que esto es así, que esto es asá, que esto ya pasó, que aquí, que allá. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. A mí se me enseñó, hablo de mí, a mí se me enseñó que yo no tenía que cumplir la ley porque Jesús la cumplió por mí. No sé si a ustedes le enseñaron eso, a mí me enseñaron eso. Pero resulta que Juan y la Biblia dice todo lo contrario. Y vea qué duro lo que dice el 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ok, vean la palabra y aquí es donde tenemos que tener fe y esperanza. ¿De qué habla? De la práctica. No dice el que peca, porque dice el mismo Yohanan, un capítulo anterior, dice que el que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. Entonces aquí no está hablando de que por alguna cosa pudiéramos pecar, ¿verdad? No habla de eso. O sea, de una u otra manera, usted y yo podemos o podríamos cometer un error de camino, un accidente, pero no la práctica. O sea, el que conoce a Yeshua, el que ha visto a Yeshua, el que sabe lo que Yeshua era, el Mesías, dice que no practica el pecado. No, sí puede pecar, pero no practica el pecado. La práctica es muy distinta a pecar. Por ejemplo, los futbolistas, que hacen esos tiros libres, ¿verdad? Para meterlos en el ángulo donde no le llegue el portero. Eso no lo hacen como el que le metieron la patada a la bola y ya se fue ahí. ¿Qué se requiere? Práctica, o sea, lo están haciendo continuamente. A eso se refiere aquí. Pero vemos que Juan deja claro que es pecado. Y sigue diciendo, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, para deshacer el pecado. Vean cómo esta carta trata con eso. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Aquí es donde se cumple lo que vemos aquí. ¿Verdad? Lo que vemos aquí en Juan. El mismo Juan. Cuando él dice, ¿verdad? Dice aquí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de el Eterno. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que el que es nacido del Eterno es diferente. O sea, conoce que le gusta al Eterno, conoce que le gusta a Yeshua, que le gusta al Mesías. Y vea qué tremendo como cierra esto dice,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, entonces la gente aquí confunde que amar al hermano y ya, ¿verdad? ¿Cómo yo sé cómo amar al hermano? ¿Dónde la Biblia me dice cómo amar al hermano? ¿Dónde yo sé cómo amar al hermano? Ok, vamos a ver lo que dice aquí. Y ya con esto vamos cerrando por hoy. Dice, según el apóstol Johanán, pecado es violar la ley, no guardar la ley de Moisés. Si eso era pecado para Juan y los demás apóstoles, eso debe ser pecado también para nosotros. No podemos interpretar la palabra pecado de otra manera. No lo podemos hacer. Dice, si realmente conocemos a Yeshua, no pecamos, es decir, no por práctica, aunque sí por accidente. Y un accidente no pasa todos los días. Dice, si guardamos la ley, somos del Eterno, si no somos del diablo, lo dice Juan, y eso es lo que enseñaron. Entonces, cuando vemos aquí lo que dice la escritura y vemos cómo ya existía la ley desde antes, desde Adán, después pasó a Noé y ahí fue pasando a Abraham y siguió pasando oralmente hasta llegar al último escritor que fue Johanán. Vemos que deja claro que es pecado. Vemos que deja claro que es pecado para nosotros. Para nosotros eso es pecado. Hermano, tengo una consulta. Sí, Hermano, yo quiero evacuar algunas dudas que tengo ahí con respecto a eso. sí, Bueno, si hacemos una síntesis de lo que es pecado, podemos entender que el pecado es transgredir, es evadir la ley, pero también la mayoría tiene que ver con la violación de los 7 mandamientos universales que ya hemos aprendido. Por ejemplo, violar no, no idolatría, no blasfemia, no inmoralidad sexual, todo, o sea, la violación de eso es pecado. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer con una persona que está practicando uno de esos pecados? Digamos, idolatría, inmoralidad sexual, alguien que está practicando homosexualidad, qué sé yo. ¿Qué se puede hacer con respecto a esa persona? ¿Puedo clamar al Eterno para que haga algo, ya que el mismo que hay muerte que no se pueden pedir? O sea, la pregunta es, ¿qué se puede hacer al respecto, hermano, con una persona que está practicando ese tipo de pecado? sí, creo que es Judas. Creo que es Judas el que nos habla un poquito de eso, ¿verdad? Es la última epístola de Juan, Sí, y Judas también nos habla un poquito, creo que al final. porque no tengo los lentes aquí, no veo sin lente, pero sí es en tercera de Juan. Ujú. Este, sí, Judas también lo dice, Judas 1:22 dice, algunos que dudan convencerlos, ¿verdad? Hablando de la gente que, ¿verdad? De esto que usted me está hablando. Algunos que dudan convencerlos. ¿Convencerlos con qué? Con nuestro testimonio. Más que con las palabras, con el testimonio. Cuando nosotros tenemos el testimonio, la gente va a preguntar y uno le puede decir, ¿verdad? Eh, entonces, eso es importante. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Cómo arrebatamos a alguien del fuego? Clamando, clamando. Recordemos que hay gente que lo que está es influenciada por espíritus del mal, ¿verdad? Y Yeshua le dijo a aquellos apóstoles que intentaron echar a aquel demonio fuera, cuando él se transfiguró después de que desciende la montaña con Pedro, Juan y Jacobo, él dice, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Y de otros tened misericordia con temor, ¿verdad? Aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes, ¿verdad? Hay gente que nosotros no deberíamos ni de saludar, ¿verdad? Porque está totalmente cauterizada la mente y no.
O sea, no hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Misericordia. ¿Verdad que siempre hay un versículo que mi esposa siempre receta, ¿verdad? Y es que juicio sin misericordia será como aquel que no tiene misericordia. Entonces, y dice que la misericordia triunfa sobre el juicio también. Entonces, vea que dice tener misericordia con temor, ¿verdad? Amado, Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esas personas? Si nosotros vemos que no hay mucho que hacer, y no, ¿para qué le vamos a hablar la palabra, verdad? No tiene mucho caso hablarle la palabra con el que no quiere escucharla. perdón, hermano, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, Ajá. le, le mencioné. Primera de Juan. El capítulo 5, del 16 en adelante, Ajá. por ahí. Ok. Ajá. Ajá. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? No se pida. Ese es el versículo, hermano. Sí, amén. Sí. Ese es el versículo que dice que hay pecado de muerte. O sea, ¿qué se puede hacer en este caso con una persona que está practicando ese tipo de pecados? Se puede pedir a Dios que Dios cambie su vida, cambie su forma de parecer, de actuar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí. Vamos a ver algunas versiones, ¿verdad? Porque también hay que ver la versión que dice, ¿verdad? Porque recuerde que a veces tenemos unas versiones que no son muy buenas. Dice, si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometen pecado que no son de muerte, pues hay pecado de muerte por el cual no digo que pida. Okay. ¿Cuál es la explicación que hay aquí? Vean que está diciendo aquí, en esta versión, que se llama Corona Jerusalén, esta que tengo aquí. No versión Jerusalén, la versión Jerusalén es católica. Esta es una versión, esta Corona Jerusalén no existe, por lo menos no la he encontrado en papel. Se llama Corona Jerusalén porque fue una traducción que recientemente, o sea, cuando digo recientemente, creo que fue hace como 5 años, que hizo la Universidad de Jerusalén, ¿verdad? Por eruditos judíos, esta versión. Entonces, vemos que aquí dice, pues hay pecado de muerte, pues hay pecado que es de muerte por el cual no digo que pida. Recordemos algo, aquí dice, si alguno ve a su hermano que comete pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Entonces vemos aquí, hermanos, que hay pecados que no son, como dice aquí claramente, de muerte, por los cuales yo puedo pedir y el Eterno va a tener misericordia y le va a perdonar, aunque la persona no pida perdón, porque no son pecados en los cuales la mente se ha cauterizado. La mente de la persona no se ha cauterizado, ¿verdad? Pero hay pecados donde la gente ya tiene la mente cauterizada que ya no van a entender, como Faraón. Ya no hay forma de que entiendan. Cruzaron lo que el rabino llama la línea roja. Entonces, yo por más que pida, no va a ocasionar mucho. La persona tiene que arrepentirse solita, ¿verdad? Porque todos los pecados al final por Yeshua tienen perdón, todos, ¿verdad? A excepción del pecado contra el Ruach, dice. El mismo Yeshua lo dijo. Todos los pecados tienen perdón. Todos tienen consecuencias, lógicamente, ¿verdad? Hay que arrepentirse. Entonces, cuando dice ahí, es esas personas que no les va a entrar de ninguna manera el Eterno, por mucho que les ponga aquí, les ponga por allá, les ponga aquí, les hable de muchas maneras, la persona no va a entender. Aquí es importante tomar en cuenta algo. Mi esposa va a hacer un aporte. Aquí es muy importante tomar en cuenta algo. Bueno, la Biblia cuando nos habla, por ejemplo, Faraón llegó un momento donde ya no había que pedir, porque había endurecido mucho su corazón. Como nos dice el rap, la paz sea sobre él, cruzaron la línea roja. Eso nosotros como seres humanos, nosotros no sabemos quién ha cruzado esa línea roja. Entonces nosotros intercedemos al Eterno. Si quizás, como dice Timoteo, dice que no dejemos de orar por si quizás Dios en su misericordia libera a aquellos que están atados por el lazo del enemigo. Entonces, como nosotros no sabemos cuál es la línea roja, solo lo sabe Dios, nosotros clamamos.
clamamos y actuamos. ¿Cómo actuamos? Damos testimonio. Hacemos obras de justicia, de bondad, para que la bondad del cielo en algún momento, si así Hachén lo quiere, le quebrante el corazón a esa persona. Pero la línea roja nosotros no sabemos cuándo alguien la ha cruzado. Sí, y por ejemplo, ¿quién sí supo cuándo cruzaron la línea roja? Abraham. Abraham supo cuándo Sodoma y Gomorra había cruzado la línea roja y por eso le dijo al Eterno, intercediendo. Recuerdan que le dijo, si hay 50, si hay tantos, si hay tantos. Y el Eterno dice, no está en esa cantidad, no está en esa cantidad, no está en esa cantidad. Entonces, Abraham se dio cuenta que ellos habían cruzado la línea roja. Para nosotros es muy difícil Pero saber, llegó hasta ahí. ¿verdad? Porque sí, ya llegó hasta ahí porque él sí sabía que ya habían cruzado la línea roja. Él estaba hablando con el Eterno, ¿verdad? Y eso llegó hasta ahí. Y llegó hasta ahí porque ya no había más que hacer. Nosotros difícilmente vamos a ver cuando alguien cruzó la línea roja, ¿verdad? Cuesta mucho saber eso. Entonces, recordemos que Juan aquí no está diciendo que no se pida, aquí al contrario, Yohanan está pidiendo que se hagan siempre oraciones y oraciones y oraciones, que siempre pedamos misericordia, misericordia, misericordia. Sin embargo, él dice, si ya el pecado es de muerte, yo no le voy a decir a nadie que pida. O sea, no le voy a decir a nadie que haga oración o que haga algo por esa persona. Pues ya sabemos que es de muerte. Pero no está diciendo literal que estén viendo a todo el mundo y lo juzguen, ¿verdad? Para saber cuándo debo dejar de pedir. No ese es el mensaje, ¿verdad? El mensaje es distinto. El mensaje es pidan, siempre pidan, ¿verdad? Dice, porque es lo que sigue diciendo. Toda iniquidad es pecado, ¿verdad? Hermano Tomás tiene el microfonito abierto y se interrumpe un poco lo que dice el More. ¿Verdad? Entonces dice, toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Que aquí está hablando también, ¿verdad? Del cerco que el Eterno nos pone a los que guardan, ¿verdad? El mandamiento, que es un cerco que Él pone, ¿verdad? Para los que guardan los mandamientos, ¿verdad? Que de aquí lo dice. Como lo tenía Job. Recuerdan que Job tenía un cerco y el Satán tuvo que pedirle permiso, ¿verdad? Pero aquí más que nada, hermano, no está diciendo literalmente que no se pida, sino que si ya nosotros nos dimos cuenta que cruzó la línea roja, pero qué difícil es saber eso. Lo que está diciendo Juan es, si ya se cruzó la línea roja ya no hay nada que hacer, ¿verdad? El problema es que nosotros no sabemos cuándo es la línea roja. Entonces seguimos pidiendo, ¿verdad? Seguimos pidiendo misericordia. Pero More, la línea roja sería el pecado de muerte. El pecado de muerte, pero ¿cómo nosotros sabemos que alguien ya cruzó esa línea? Por ejemplo, Porque yo no entiendo. Por ejemplo, perdón, hermana, para aclarar un poquito. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra cruzó la línea roja. Igual, ¿dónde fue Jonás? A Nínive. Nínive cruzó la línea roja. Igual, Sodoma y Gomorra cruzaron la línea roja, Nínive cruzó la línea roja. El Eterno manda a Jonás a que hable en Nínive, va y habla y dice que el rey proclama ayuno y hasta los animales ayunaron, ¿verdad? Ahí había pecado de muerte amontonado, o sea, ahí había pecado de muerte tanto que los iba a eliminar, o sea, cuando el Eterno dice los voy a eliminar es porque ya cruzaron la línea roja, ya los iba a eliminar a todos, animales y todo, como hizo en Sodoma y Gomorra, todo lo iba a desaparecer, ¿verdad? Entonces manda a Jonás no quiere ir porque sabe que el Eterno es misericordioso, ¿verdad? Él sabe que el Eterno es misericordioso y de hecho fue la respuesta que le dio. Yo sabía para qué me mandó, yo sabía que usted los iba a perdonar. Al final, en resumen, eso es lo que dice Jonás, ¿verdad? Entonces, hay pecado, o sea, la homosexualidad era seguro tremenda, el robo, el asesinato, seguro era algo terrible, Nínive, ¿verdad? Cosas que ellos se practicaban. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el país, en Costa Rica. Ya se permitió el matrimonio igualitario. Hombre con hombre, mujer con mujer. Los asaltantes, los delincuentes, los asesinos andan afuera.
Los traficantes andan afuera. Ah, los trata de personas andan afuera. Cuando digo trata de personas me refiero a los traficantes que agarran a niños de 11, 12 años que todavía no saben nada. Todos pasamos por ahí, sabemos que a esa edad no sabemos nada. Prácticamente les están robando la vida para mandarlos a vender droga. O sea, eso era, ahorita estamos parecidos, hermanos, aquí en Costa Rica. O sea, si estuviéramos en aquel tiempo no andaríamos muy lejos de que esos juicios se den, ¿verdad? Sin embargo, Jonás va y el Eterno perdona a Nínive. Pero hubo un arrepentimiento de el rey. Recibió el mensaje y se arrepintió. Entonces, cuando nos habla de pecados de muerte, o sea, ahorita Costa Rica con las leyes que ha pasado está en pecado de muerte como país, ¿verdad? Hay muchos otros países donde pasaron leyes, por ejemplo, es matrimonio igualitario, eso es pecado de muerte, ¿verdad? Todo eso es pecado de muerte según la escritura. Entonces, estaríamos como país bajo juicio. El Eterno tenga misericordia como juicio. Estaríamos así, aunque nosotros no, pero el país sí está bajo juicio. De hecho, hemos visto tantos desastres, hermanos. O sea, vemos cómo cosas que no se veían se están viendo ahora, ¿verdad? Yo recuerdo antes que se inundaba aquí en la bajura, en lo plano, pero en San José Centro y en todos esos lados no se veía lo que se ve ahora. En todos lados, ¿verdad? Y como se ve ahora. Tormentas por todos lados. Esos son juicios también del Eterno. Ya no manda a alguien a avisar porque ya está escrito. Entonces todos esos pecados son pecados de muerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos misericordia y pedimos guía por los líderes. Porque no sabemos si ellos se van a arrepentir o no se van a arrepentir. Por ejemplo, Jonás no quería ir. ¿Por qué Jonás no quería ir? Porque sabía que ya habían cruzado la línea roja. Sería como lo que está diciendo Juan aquí. Por ellos no pida. De hecho, Jonás no pidió por ellos. Jonás ni siquiera pidió por ellos. Jonás fue a darle el mensaje, arrepiéntate porque viene esto y esto, ¿verdad? Pero entonces vemos la misericordia del Eterno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedir siempre misericordia. No hay... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? ¿Dónde está el pasaje ese que dice usted? Un juicio sin misericordia. Ah, More, con permiso. sí, Ya me tengo que ir al trabajo. está bien, mi hermano. Disculpe, ya me pasé, sí, un poquito. No, tranquilo. Es que hoy yo tengo que sacar un compañero temprano. Está bien, mi hermanito. Ya casi vamos terminando. Ok, está bien. Buenas noches a Buenas todos. noches. Y que el Eterno los bendiga. Amén. Entonces, eso es importante, ¿verdad, hermanos? Recordemos que siempre no la alcahueturía, no estamos hablando de ser alcahuetas. O sea, no estamos hablando de que un creyente esté en eso. No estamos hablando de un creyente. ¿Verdad? No estamos hablando de que un creyente se le esté pasando eso por alto ni nada de eso. No hablo de los creyentes. Hablo de la gente de fuera. A esa gente hay que tenerle misericordia como lo dice aquí. De hecho, Johanán está hablando también como lo dijo Pablo. Muchas veces está hablando a la gente de adentro. Está hablándole al creyente, a la gente de adentro, ¿verdad? No a la gente de afuera. Por ejemplo, cuando Pablo se encuentra aquella escena, creo que es en Corintios 5, si mal no me equivoco, 7, que se encuentra que un hombre tenía la mujer del papá. ¿Recuerdan la escena? No recuerdo, pero sí lo recuerdan. 1 Corintios, ¿verdad? 5. El hombre tiene la mujer del papá y dice, no hay quien juzgue, échelo afuera. ¿Verdad? Entonces está hablando, échelo afuera, que se vaya, ¿verdad? Es un caso de inmoralidad que se está juzgando ahí, pero está hablando de los de adentro. Entonces hay que ver también que se le está hablando a la gente de adentro. Este mensaje es para los de adentro, ¿verdad? Que hay gente que está adentro y está haciendo todo esto. Entonces, con esa gente, ya ahí sí la misericordia es diferente, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Porque es gente que conoce. Esta gente es como Coré. Son gente como Coré que están dentro, como Judas que están dentro, pero saben que tienen que hacer lo bueno y no lo hacen. No como la gente de afuera, que mucha gente ni siquiera sabe lo que está haciendo. Como dijo Yeshua, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Es muy diferente al que sabe lo que está haciendo al que no sabe lo que está haciendo. Entonces ahí es donde juega eso también, ¿verdad? Por la gente que no se pida, o sea, gente que ya sabe que está haciendo mal y lo está haciendo porque quiere,
ya sabe que lo está haciendo, entonces dice, ni siquiera pidan por ellos, porque ya ellos no quieren hacer caso. Como era Coré, como era Judas, y como muchos otros que encontramos, ¿verdad? No sé si saben la historia de Doeg. Doeg también era uno de los consejeros de David y después aconsejó también a Absalón que tomara las mujeres del papá, ¿verdad? Entonces, por esa gente era que más que nada se habla también aquí. La gente que supuestamente, ¿verdad? Sabe lo que está haciendo. No sé si quedó un poco claro, hermano. Pero la gente de afuera siempre hay que tener misericordia. Yeshua lo dijo. No saben lo que hacen. No tiene diferencia entre cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No sé si en Gálatas o en... No sé si te quedó claro, mi hermanito.